estar aquí con cada uno de ustedes. Y ustedes saben que es algo bien solemne predicar la palabra de Dios. Amén. Aquí no estamos exponiendo una tesis para un título mundano. Esto es algo solemne y sagrado. Amén. El púlpito, muchos anhelan estar aquí, no entiendo por qué. Porque es una responsabilidad tremenda estar en este lugar. Que todos sean bienvenidos, mi hermana también, todos y cada uno de ustedes. Yo quisiera hacerle una pregunta, empezar con una pregunta. ¿Cuántos de nosotros recuerdan el tema de la semana pasada? Era los dos. Era sobre el perdón de Eso. los Borramiento. pecados. Las dos fases del El borramiento. borramiento de nuestros Las dos. pecados, Las dos exactamente. fases. Pues cuando nosotros escuchamos un tema, tenemos que ir a nuestra casa a estudiar, a ver si estas cosas eran así. Vamos a ir a un versículo específico para más o menos guiar el camino hacia donde yo quiero llegar. Yo quiero que cada uno de nosotros tenga una Biblia en su mano, no importa qué edad. Todos deben tener una Biblia en su mano. Porque mira, cuando ustedes me ven allá sentado, no sé si es un defecto o una virtud, pero yo estoy viendo todo. Y yo me he dado cuenta que personas vienen y no hay una Biblia en su mano. Es como ir a trabajar construcción sin brazos. Entonces no tiene sentido. Sin herramientas. No tiene sentido. Gracias, sin herramientas. Entonces quiero que cada uno tenga una Biblia. ¿Por qué? Porque yo le voy a llamar quizá a que me lea un versículo que me ayude, porque están aquí para ayudarme también. Es un estudio mutuo tanto para mí como para ustedes, ¿no? Yo quiero empezar con un versículo que estudiamos la semana pasada y ir un poco más profundo acerca de ese estudio. Vamos a ir a Hechos, capítulo 3, el versículo 19. No. 3:19. Dice así: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengáis de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Amén. Amén. Quiero que nos postremos de rodillas para tener una palabra de oración y que con este texto nosotros podamos empezar a abrir el camino hacia donde yo quiero llegar con cada uno de ustedes. ¿Ya? Amoroso Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo no es una emoción, sino que cuando abrimos tu palabra, el Espíritu Santo habla a través de ella. Amén. Bendícenos en esta hora, haznos entender y comprender cada una de tus palabras y aplicarlas a nuestra vida. Porque son temas que vienen presentándose para la salvación de cada uno de nosotros. Bendícenos, oh Padre Celestial, ayúdanos, límpianos, purifícanos, quita toda distracción y que tu Espíritu y tus ángeles nos acompañen. Te damos gracias porque lo pedimos con seguridad en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿qué decía el texto? El texto decía: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Amén. Entonces, basado en este texto, para que sean borrados nuestros pecados, como lo estudiamos la semana pasada, nosotros tenemos que arrepentirnos. Basado en que hoy estamos en esta iglesia, nosotros todos aquí aparentemente nos hemos arrepentido. Pero ¿cómo sabemos si nuestro arrepentimiento es genuino o es falso? Los frutos. Los frutos. Ahora yo quiero que nosotros estudiemos a la luz de la palabra de Dios y que cada uno de nosotros escudriñe su vida y su corazón a ver si su arrepentimiento y el mío es genuino o es falso. Por eso el tema se llama ¿el qué? El arrepentimiento. ¿Por qué este tema? Porque leyendo la Biblia y el Espíritu de Profecía encontré una cita que es demasiado importante para nosotros.
Y yo quiero que la leamos juntos para que podamos entender por qué este tema. Dice el camino a Cristo. Muchos, eso lo puede incluir a ustedes y a mí, porque dice muchos, son demasiados. Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente, solamente afuera, porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Quiere decir que en el sentido bíblico, que la Biblia sí explica el verdadero arrepentimiento. A la luz de la Biblia y el Espíritu Profecía nos explica cuál es el verdadero arrepentimiento. Nosotros vamos a estudiar ahora la historia de un hombre que muchos la han leído, pero desde un punto de vista equivocado. Han leído esta historia para justificar su pecado, pero la Escritura no es para eso. Hoy leímos en la mañana, todo lo que estaban prestando atención, en 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios para enseñar, redarguir e instruir en justicia, no para justificar nuestro pecado. Ese no es el propósito de las Escrituras. Entonces, vamos a estudiar el pecado de un hombre, o los pecados de un hombre, que era conforme al corazón de Dios. Cambia. ¿El pecado de quién? De David. La mayoría de nosotros ha estudiado ese tema, pero lo hemos leído, lo hemos profundizado para aplicarlo a nuestra vida. Porque este hombre cometió algunos pecados. Afortunadamente se arrepintió. Pero vamos a analizar los pecados de este hombre e ir más profundo para que podamos aplicarlo a nuestra vida y que nosotros no cometamos los mismos errores. Cambia, por Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a ir allá, todos en la Biblia. Segunda de Samuel 11. Vamos a empezar en el versículo 2. Del 2 al 5. Luego vamos a leer el 7 y el 9 al 9. Después del 13 al 17, ¿ya? Porque quiero que analicemos punto por punto las fallas de este hombre, para que usted y yo no cometamos los mismos pecados y los mismos errores. Dice 2 de Samuel 11, el versículo 2 al 5. Dice: y sucedió que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba lavando o se estaba bañando, la cual era ¿qué? Muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, la hija de Eliam, esposa de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y así que hubo entrado a él, él se acostó con ella, pues ella estaba purificada de su inmundicia, y ella regresó a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: yo estoy encinta. Vamos a leer el versículo 7 al 9. Y cuando Urías vino, el esposo de Betsabé, le preguntó David por la salud de Joab, quien era el capitán, y por la salud del pueblo, y asimismo de la guerra. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, vino tras él comida real. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. David, cuando vio a esta mujer hermosa y la quería para él, o la deseó, inmediatamente tenía que pedirle a Dios victoria, porque a él le dijeron que esa mujer era casada, pero él la mandó a buscar. Ya cometió la primera falla. Cuando le dio lugar a la tentación y al deseo, ya David estaba en las manos del diablo, si él no iba inmediatamente a pedirle a Dios que lo ayudara. Cuando nosotros cometemos un pecado y no vamos inmediatamente a Dios, nosotros estamos en serios problemas. Porque David deseó
adulteró, quiso hacerle pasar también el hijo a Urías, porque quería que descendiera a su casa para que estuviera con su mujer. Y miren qué más hizo David, versículo 13 al 17. Y David lo convidó a Urías y le hizo comer y beber delante de sí, ¿hasta qué? Hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Urías llevó su propia sentencia en este versículo. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más duro de la batalla, retiraos de él para que sea herido y muera. Y aconteció que cuando Joab sitió la ciudad, ellos iban a ciudad Rabá, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Versículo 17. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David, y murió también ¿quién? Urías Eteo. Un pecado pequeño, cediendo a la tentación, fue llevando un pecado más grave, otro más grave, otro más grave, cada vez peor. Eso es como tropezar en unas escaleras de bajada. Cuando tú tropiezas el primer escalón, lo que viene para abajo es terrible. Es demasiado duro ese golpe. Esa fue la condición de David. Pero lo curioso es que David era un hombre conforme a la voluntad de Dios, al corazón de Dios, mientras no había pecado. Pero si nosotros leemos el último versículo 27 del capítulo 11, al final dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esto no agradó a Jehová en ninguna manera. Hermanos, mira, nosotros no estamos exentos de ninguna de estas cosas, así como lo estuvo David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero por dejar de velar y orar, cayó en estos pecados tan terribles. Quiere decir que ustedes y yo no estamos exentos de ninguno de esos. Más ahora, cuando nosotros salimos a la calle, ¿cuántas mujeres desnudas no hay? Ahora hay más desnudez que nunca. Ustedes, estoy hablando especialmente a los hombres, ustedes y yo cada día somos tentados, humanamente hablando. Ahora, si usted y yo no estamos velando y orando en oración, usted y yo podemos caer como David. Cuando nosotros estudiamos Número 25, a la luz de la Biblia y el Espíritu Profecía, yo les aconsejo que estudien Patriarcas y Profetas del capítulo 41. Se llama Apostasía a orillas del Jordán. Israel, nadie podía con él. Pero vinieron las mujeres enviadas por Balaam, y el pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, cayó en pecado, en fornicación y adulterio. La profeta dice que estas mujeres eran el enemigo más peligroso de Israel. Mujeres, yo estoy hablando de mujeres, como la llama la profeta, alistadas en el servicio de Satanás. Yo no estoy hablando de mujeres santificadas. Estoy hablando de mujeres alistadas en el servicio de Satanás. Entonces, cuando nosotros somos tentados, inmediatamente necesitamos ir a Cristo. Necesitamos estar velando y orando para no caer en los mismos pecados que cayó un hombre que era conforme al corazón de Dios. Ahora, un pequeño pecado ante los ojos humanos no es como Dios lo ve, porque trae consecuencias demasiado terribles. Por eso, ninguno de nosotros puede permitirse pecar. Este es un asunto costoso. El pecado ciega de tal manera los ojos que no se discierne el mal, y por sus acciones indiscretas, los que han sido cegados se convierten en instrumentos de injusticia que esparcen para Satanás. Juan. Y quiero hacer una aclaración según lo que dice Jan, porque muchas veces nosotros, o la mayoría de nosotros quizás no caemos en el pecado de David directamente, tener relaciones con una mujer. Pero sin embargo, cuando estemos en la calle, cuando estemos viendo una mujer bonita, atrayente, semidesnuda como está, si como dice Cristo, si aceptamos esa tentación en nuestro corazón y la deseamos, ya estamos cometiendo el mismo pecado que cometió David.
Y ahí lo dice bien claro. No es el hecho de llegarse a acostar con ella literalmente, sino el hecho de acariciar ese pecado y tener ese deseo manifestado de tener relaciones con ella en la mente, ya cometí también ese pecado. Y estamos en la misma condición que lo que estuvo David. Amén. Porque la Biblia dice, Cristo mismo dice que el que miró a una mujer para codiciarle en su corazón ya cometió adulterio. Hermano, ¿quería decir algo? Sí, Por favor. tal vez para apoyar lo que dice aquí en Mateo capítulo 5, 27 a 28 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciar, ya adulteró en su corazón. Gracias, mi hermano. Ese versículo que yo estoy citando. Muchas gracias. Entonces, mira, el pecado, no importa qué pecado, porque le hemos puesto tamaño al pecado. Vemos un pecado no tan peligroso como el otro. Pero David solo le dio lugar al deseo y la tentación. Y mira todo lo que hizo. Cuando ustedes analizan la vida de David, después que David cometió sus pecados y se arrepintió, la vida de David fue un completo desastre. Puede que hoy pecamos y mañana nos arrepentimos, pero usted no puede quitar la consecuencia. Usted no puede quitar la consecuencia del pecado, eso es imposible. Entonces, Dios no está en el trabajo de que nosotros estemos sufriendo. Hermano, por favor, escuchen, ¿ya? Dios no quiere que ustedes y yo estemos sufriendo, pero es parte de. ¿Por qué? Porque el pecado trae tanto dolor, tanto sufrimiento, que nosotros cuando seamos salvos no vamos a querer pecar nunca más. El pecado ciega de tal manera que nosotros no podemos darnos cuenta que estamos ciegos en pecado. Cambia la cita, por favor. Mira lo que dice aquí. El pecado, cuando el pecado ha amortiguado la percepción moral, el malhechor no discierne los qué, los defectos de su carácter. Ciego, ni se da cuenta de la enormidad del mal que ha cometido, a menos que se someta al poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá parcialmente ciego con respecto a su pecado. Quiere decir que el pecado nos ciega de tal manera que usted y yo no podemos discernir que estamos en pecado. En la iglesia, no importa donde usted esté, porque el pecado nos ha cegado. Entonces, no vea al de al lado, véase usted mismo. Puede ser que nosotros estemos en esta condición. Puede ser que usted y yo estemos ciegos en pecado. Esa es la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos hoy. ¿Puede estar ciego en pecado? ¿Puede estar tan embotada mi mente por el pecado que yo no discierno? Como Judas, ¿no? Ya vamos a ir más allá, no se adelante. Ahí vamos a ver, vamos a estudiar un poco sobre Judas y algunos otros también. Entonces, David podía discernir su pecado. Vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Podía ver quién? David, la magnitud de su pecado. Vamos a verlo desde la Biblia. Vamos a 2 de Samuel, está ahí mismo, el capítulo 12 del 1 al 7. Y Jehová envió a Natán. ¿Están allí? Sí. Ya, dice así. Y Jehová envió a Natán, versículo 1, el cual, viniendo a él, a David, le dijo: habían 2 hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino, una persona, un visitante, un pasajero, al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar o preparar, cocinar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la aderezó o la preparó para aquel que había venido. Ahora mira lo que pasó con David en el versículo 5 y 6. Entonces se encendió el furor ¿de quién? De David, en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar por la cordera con 4 tantos o cuadruplicar ese costo, porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7, vamos a leer solo un pedacito.
Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. ¿Estaba David ciego o no estaba ciego? Sí. Es su pecado. Cambia. Mira lo que dice aquí. La parábola de la corderita que el profeta Natán presentó al rey David puede ser estudiada por ¿cuántos? Por todos. Por todos. Ustedes y yo. Por eso estamos estudiando esto ahora. Dice, el rey ignoraba totalmente lo que se pensaba de su proceder con Urías. Pero la parábola, ¿lo qué? Lo iluminó. ¿Qué quiere decir eso, Juan? Que lo iluminó. Le abrió la mente porque en ese momento estaba ciego, no discernía las cosas que había hecho. Haciéndole comprender lo que se podía pensar de él. Mientras seguía su camino de complacencia propia y violación del mandamiento, le fue presentada la parábola de un rico que quitó a un hombre su única corderita. Pero el rey estaba tan completamente embargado por su pecado que no comprendió que él era el pecador. Cambio. Cayó en la trampa y con gran indignación pronunció su sentencia, suponiendo que se trataba de otro hombre. Para nosotros condenar a otro, perfecto. Es fácil. Fácil. Se trataba de otro hombre a quien condenaba a muerte. Pero cuando le fue presentada la aplicación y se le hicieron ver claramente los hechos, y cuando Natán dijo que tú eres aquel hombre, inconscientemente te has condenado a ti mismo. David quedó abrumado, no tuvo palabras con que disculpar su conducta. Wow. Esta experiencia fue penosísima para David, pero sumamente beneficiosa. Yo quiero resaltar algo aquí. Natán le dijo a David que tú, sin miedo, eres un pecador, directo, sin miedo. Y David sufrió demasiado. Dice que fue penoso eso para David, que te señalen tu pecado. Ve realmente que estamos en pecado. Pero dice que fue sumamente beneficioso. Pero cuando nos señalan nuestro pecado, cuando nos reprenden, nosotros no lo vemos beneficioso. Pero eso no es lo que dice el espíritu de profecía. Yo les voy a contar un testimonio de manera personal. Puede que ahora no lo entienda, pero más adelante lo van a entender. Cuando yo estaba en el mundo, yo recuerdo que eran las 11 de la noche y yo iba en una moto por una vía principal que cruza todo el país, se llama la Panamericana. Cuando yo volteo veo que viene otra moto atrás. En ese tiempo el país estaba sumamente peligroso y yo iba demasiado duro en esa moto, a 80, 90. Pierdo el control y me caigo de la moto a esa velocidad, demasiado fuerte. Yo levanto mi moto y me voy a una estación de servicio de gasolina. Cuando yo entro al espejo, al baño de la estación y veo mi rostro, mi cabeza, mi brazo todo destruido, horrible, sangrando, mi cabeza abierta, era como otra cabeza que me iba a salir del golpe que yo me había dado. Y dije, wow, yo necesito ir al hospital. Me llevan al hospital y cuando llego al hospital, gracias a Dios, que el enfermero era amigo, el que estaba de turno. El enfermero era amigo íntimo de mi hermano, pero había un problema. Él quería ayudarme, pero la anestesia no me agarraba. No había anestesia, ¿por qué? Porque yo estaba bajo el efecto del alcohol. ¿Entiendes? Ahora, necesitamos coserte, porque yo tenía la cabeza abierta. Si algunos son detallistas, pueden ver mis cicatrices. Necesitas ser valiente. Ya, vamos a hacerlo. Agarré mi camisa, la enrollé y mordía demasiado duro mientras me cosían. Y eso dolía demasiado. Pero mire, ese hombre era mi amigo. No tenía nada personal conmigo. Él quería ayudarme, pero era doloroso lo que él estaba haciendo. Algunos piensan que es personal cuando se da un tema que es demasiado directo, demasiado fuerte. Pero es por la salvación de cada uno de nosotros. Amén. Porque él quería ayudarme a mí. Pasa el tiempo, me voy a mi casa y se infecta mi herida, porque yo tenía restos de piedra ahí y cemento del asfalto. Un primo mío estaba estudiando para médico y él tenía que quitarme todo eso porque estaba infectado. Él no tenía nada personal conmigo,
pero me causaba demasiado dolor cuando Él me estaba curando. Cada uno de nosotros tenemos que someternos también a la cura de Cristo. Porque para que esto pueda ser sumamente beneficioso para cada uno de nosotros. Porque dentro de mí habían piedras arraigadas, asfalto, Él tenía que quitar para sacar. Cristo también está en el mismo trabajo de que las heridas o el pecado que está abierto, Cristo también necesita cerrarlos. Aunque estén abiertos y los que están cerrados o están infectados, porque podemos estar infectados del pecado, también necesita curarnos. Esa es la cura que nosotros necesitamos. Es penosa y es dolorosa, pero yo aprendí la lección. Ahora yo no ando como un loco en una moto, porque eso fue demasiado doloroso para mí. Si no hubiera sido por el espejo que Natán sostuvo delante de él, en el cual tan claramente reconoció su propia semejanza, habría proseguido sin estar convencido de su aborrecible pecado y habría sido destruido. Si no fuera por el mensaje que Natán le dio, ese hombre fuera sido destruido. La convicción de su culpabilidad fue la salvación de su alma. Se vio a sí mismo debajo de otra luz, como el Señor lo veía, y mientras vivió, se arrepintió de su pecado. Cambio. Lee Juan, por favor. Dice, no hay salvación sin arrepentimiento. Ningún pecador impenitente puede creer con su corazón para justicia. El arrepentimiento es descrito por Pablo como un piadoso dolor por el pecado que produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. 2 Corintios 7:10. Sí, no vamos a ir al pasaje porque exactamente dice lo mismo. La siguiente diapositiva. Henry, ¿puedes leer por mí, por favor? La inspiración dice: David se despertó como de un sueño. Wow, o sea, David estaba durmiendo en pecado. Experimentó la sensación de su pecado. No procuró excusar su conducta ni paliar su pecado como lo hizo Saúl, sino que con remordimiento y sincero pesar inclinó la cabeza delante del profeta de Dios y reconoció su culpabilidad. David no manifestó el espíritu de un inconverso. Espera. Quiere decir que cuando nosotros somos reprendidos y nos da un mensaje señalando nuestro pecado y nosotros no lo aceptamos, quiere decir que nosotros no somos convertidos. Eso es lo que dice la profeta, que no somos convertidos. Sigue, Henry. Si hubiera estado movido por el espíritu de los gobernantes de las naciones que lo rodeaban, no habría tolerado que Natán le presentara el cuadro de su crimen con sus colores verdaderamente abominables, sino que le habría quitado la vida al fiel represor. Pero a pesar de la excelsitud de su trono y su poder ilimitado, su humilde reconocimiento de todo aquello de que era acusado es una evidencia de que todavía temía la palabra de Dios y temblaba ante ella. Cuando tú temes a la palabra de Dios, tú no te rebelas en contra de ella, ni en que trae el mensaje. Pero mira, hay algo importante. No procuró ¿qué? Excusar su conducta, ni paliar o empequeñecer su pecado, como lo hizo ¿quién? Saúl. Ahora vamos a estudiar qué hizo Saúl. Porque David se arrepintió genuinamente, lo estudiamos la semana pasada. Leímos también su oración. Él se arrepintió de verdad. Pero leímos una cita donde dice que por toda su vida se arrepintió de sus pecados. Siguiente diapositiva. ¿Las excusas de quién? Algunas cuantas, pero vamos a ir a unas pocas. Vamos a ir a 1 de Samuel 13, del 9 al 14. ¿Están allí? Sí. Dice 1 de Samuel 13, del 9 al 14. Dice: Entonces dijo Saúl: Traedme los holocaustos y ofrenda de paz,
y ofreció el holocausto. Y aconteció que tan pronto como acabó de hacer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me iba y que tú no venías al plazo de los días y que los filisteos estaban juntos en Micmas. Me dije, los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Por tanto me vi forzado y ofrecí el holocausto. Entonces, ¿qué le dijo Samuel? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado varón según tu corazón. ¿Quién era ese? Según su corazón. David. El cual Jehová ha mandado que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea, David era conforme al corazón de Dios y falló. Ahora, Saúl era el rey, pero él desobedeció el mandato de Dios, porque estaba haciendo sacrificios cuando Dios no le dijo a él que lo hiciera. Cambia. Dios había ordenado que solo los que habían sido consagrados para el servicio divino podían presentarle los sacrificios. Pero Saúl mandó traerme los sacrificios. Continúa. Y algo importante. Aquí Saúl está tomando el lugar de Cristo. Exactamente. Eso es lo más terrible. Exactamente. En el servicio del santuario. Exactamente lo que dice Henry. Muchas gracias. Siguiente. Aquí encontramos el problema. Saúl trató de ¿qué? De justificar su propia conducta. ¿Y culpó a quién? Al profeta. Cuando David pecó y se arrepintió, ¿qué leímos? Que inclinó su rostro ante el profeta. Pero este hombre hizo todo lo contrario. Dice que culpó al profeta en vez de condenarse a sí mismo. Pero este es el problema para usted y para mí. Hoy hay ¿cuántos? Muchos que siguen una conducta similar. Como Saúl, están ciegos ante sus errores. Cuando el Señor quiere corregirlos, reciben el reproche como un insulto y encuentran fallas en el que trae el mensaje divino. ¿Puede ser esta su condición o la mía? Claro. Si Saúl hubiera estado dispuesto a ver y confesar su error, esta amarga experiencia hubiera sido una salvaguardia para el futuro. Hubiera evitado las faltas que posteriormente atrajeron la reprobación divina. Pero, como le parecía que se le estaba condenando injustamente, con toda seguridad estaría dispuesto a cometer otra vez el mismo pecado. Quiere decir que cuando ustedes y yo no reconocemos nuestros errores, nuestras fallas, vamos a seguir pecando. Igual o peor. Ese es el peligro. Porque David se confesó realmente y se arrepintió. Pero Saúl no lo hizo. Se confesó. Porque también dijo, he pecado. Pero también dijo, no, por culpa del pueblo. Ahora aquí condena al profeta también. Pero ¿es esto un arrepentimiento genuino? No. Sigue. ¿Qué dice aquí? Las confesiones de esta clase no son inspiradas por el Espíritu Divino y no serán aceptables para Dios. El arrepentimiento verdadero, recuerde que la primera cita decía que muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Aquí dice que el arrepentimiento verdadero induce al hombre a reconocer su propia maldad sin engaño ni hipocresía. Quiere decir que cuando nosotros pedimos perdón a Dios, a un hermano o en público, pero seguimos en lo mismo, usted y yo somos unos hipócritas, porque eso no es inspirado por el Espíritu Divino. No lo digo yo,
Porque estas no son mis palabras. Yo solamente estoy poniendo Biblia y espíritu de profecía, no hay más ahí. Siguiente cita. Los ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinos que da la palabra de Dios, aquí dice Henry como el estudio temprano, la palabra de Dios revela un espíritu de confesión que no busca excusa por el pecado ni intenta justificación propia. Y usted y yo no podemos justificarnos porque no hay justificación para ningún pecado. Grande, pequeño, chiquito, mentira blanca, de cualquier color, no hay justificación. Porque Cristo ha hecho provisión para que usted y yo no pequemos. Amén. Solo porque descuidamos el velar y orar, usted y yo estamos cayendo. ¿Por qué? Mira, si nosotros seguimos practicando el pecado, no crea usted que usted y yo vamos a vencer el pecado por error. Eso es imposible. Eso no tiene sentido. A veces quizás deseéis arrepentiros, pero a menos que os reforméis. ¿Qué quiere decir esa palabra? Un cambio. Un cambio. Decididamente y pongáis en práctica las verdades que habéis aprendido. Mira, una pregunta. ¿Cuántas verdades usted y yo hemos aprendido en esta iglesia? ¿Estamos poniendo en práctica todas las verdades que usted y yo hemos aprendido? ¿Quiere decir algo? Sí, porque ahí dice algo bien importante, dice, pero a menos que os reforméis. Pero dice la palabra decididamente, porque muchas veces nosotros podemos hacer reformas, pero no lo hacemos de una manera decidida. Si no hacemos esa reforma de manera decididamente, no vamos a poder avanzar en ese término. Gracias, Juan. Verdaderamente que habéis aprendido. Entonces, mira, todas las verdades que nosotros hemos aprendido en esta iglesia, basada en esa cita, dice que nosotros tenemos que hacer reforma y poner en práctica todas esas verdades. ¿Lo estamos haciendo? Esa es la pregunta. Si estamos poniendo en práctica, porque mira, puede ser que algunos de ustedes aquí tienen más tiempo que yo en el adventismo, quizá toda la vida. Puede ser que algunos de ustedes aquí tienen más años en esta iglesia que yo. Entonces quiere decir que ustedes han aprendido mucho más que yo, porque ustedes tienen más tiempo. Tal vez por lo que a mí me pasó. Como ustedes saben, salí mucho tiempo de la iglesia, ¿no? Había una ciudad que me contrató para que trabaje y encontré unos alambres de luz. Yo quise romper, pues traje los alambres a mi casa. Pero toda la noche aquí me decían, no, devuelve. ¿Saben que me fui y lo puse en los alambres donde encontré? Amén. Yo estaba fuera de la iglesia ahí en ese tiempo, pero trabajaba aquí el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo estaba obrando. Pero Sí. mira, ahorita vamos a leer una cita para responder a su caso. Entonces, mira, estamos poniendo en práctica todo lo que nosotros hemos aprendido, porque hemos aprendido demasiado en esta iglesia. Ninguno puede decir que no. Pero mira, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está en nuestra casa? Hemos aprendido que el pantalón es abominación, basado en la Biblia. ¿Cómo estamos con la vestimenta? Estamos usando vestido el sábado, pero entre semana estamos en pantalón. Porque hace poco nos llamaron de Venezuela, a mi esposa, un pentecostal, y preguntó, ¿por qué las adventistas del séptimo día usan pantalones entre semana y el sábado van vestidos a la iglesia? Pentecostales. ¿Cómo estamos con la dieta? ¿Qué estamos comiendo? ¿Estamos comiendo entre comidas? ¿Estamos comiendo lo que no debemos también? Porque mira, si usted y yo no vivimos ese mensaje, usted y yo tenemos que separarnos del mensaje del primer ángel. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 14, el versículo 6 y 7, el versículo 7 dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y ahora aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Cómo usted puede glorificar a Dios con una vestimenta que no glorifica a Dios? Entonces usted necesita separarse de ese mensaje. ¿Cómo usted puede glorificar a Dios si lo que usted come no glorifica a Dios? Porque Corintios 10 dice que si tú comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Pero esa vida no glorifica a Dios. Entonces, ¿qué hacemos como adventistas del séptimo día predicando el primer mensaje, Henry? Explícame, porque yo no le encuentro sentido. No hay sentido de eso. Del maquillaje tampoco encuentro sentido. La Biblia dice,
teme a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Obediencia. Obediencia. Eclesiastés capítulo 12, los 2 últimos versículos. Obediencia. Si tú no obedeces estos mensajes, tú no estás temiendo a Dios tampoco. Entonces tenemos que separarnos de ese mensaje. Porque tú no puedes violar las leyes de salud sin violar la ley moral. Porque están conectadas las dos leyes. Entonces, ¿cómo podemos predicar ese mensaje? Eso no tiene sentido. ¿Cómo estamos en nuestra casa también? Hemos leído en la Biblia también, basada en Pedro, dice que la mujer se somete a su marido y el marido dice que tiene que tratarla como vaso más frágil. ¿Cómo estamos en la casa? ¿Te estás sometiendo a tu marido como mujer? Como conviene en el Señor, dice la palabra. No estamos diciendo que los hombres van a ser un dictador tampoco, pero la mujer se está sometiendo a su marido o está siendo rebelde con su marido. ¿Cómo estamos tratando a nuestras esposas también? Con nuestro testimonio, ¿cómo están ellas? Porque nosotros los hombres somos cabezas. Si la cabeza está mal, Todo el cuerpo. para abajo todo está mal también. Porque esta es la computadora, la que manda señal para todos lados. Entonces, ¿cómo estamos en la casa? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra? Porque vamos a hablar de pecado, hermano. Porque de eso se trata el Evangelio. Redención. Cortar el pecado por todos lados. Porque si seguimos en pecado, no importa cuán pequeño sea, nosotros no vamos a avanzar. Porque nosotros, usted y yo, tenemos que arrepentirnos decididamente y hacer reforma. Si no, no tiene sentido que usted y yo venga sábado tras sábado a la iglesia. ¿De qué? ¿De qué vamos? Necesitamos un cambio. Por eso el mensaje es arrepentimiento. Cada uno de nosotros, no importa de qué pecado. Porque ya estamos cansados, hermanos, de los malos testimonios en la iglesia. Muchas almas se pierden por culpa de nosotros. Porque Dios nos ha dado la verdad, toda la luz. Pero cuando salimos a compartir, pregúntenle a los obreros, Joyeto, dice, ¿qué son ustedes adventistas? Qué triste, hermano. No, yo fui a la iglesia de los adventistas, pero me tuve que ir por esta y esta razón. Porque no estamos viviendo el Evangelio. Si usted y yo estamos en pecado, no podemos vindicar el nombre de Dios. Ese es imposible. Somos la cola y no la cabeza. Peor. Wow. A menos que tengáis una fe activa que obre, una fe que aumente constantemente en vigor, vuestro arrepentimiento será como el rocío matutino. No dará alivio permanente al alma. Un arrepentimiento originado por el ejercicio espasmódico de los sentimientos es un arrepentimiento del que debemos arrepentirnos. O sea que nosotros tenemos que arrepentirnos de habernos arrepentido mal. Wow. ¿Dónde quedé? Pues Aquí está. Pues es engañoso. Un ejercicio violento de los sentimientos que no produce en vosotros frutos apacibles de justicia os dejará en una condición peor que antes. Quiere decir que si usted y yo nos arrepentimos solamente por sentimiento, no vamos a permanecer en victoria y luego nos deja en una condición peor que antes. Y eso no es lo que queremos usted y yo, ser peor. Necesitamos ser mejores. Vamos a leer un poco en la Biblia, un versículo, ¿ya? Cambia cara. Proverbios 28, 13. El que lo tenga, lo lea, por favor. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. ¿Qué decía Yaline? Que el que los confiesa y qué? Y se aparta. Y se aparta. O sea, que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, nosotros tenemos que apartarnos de ese pecado, no seguir en el mismo pecado. ¿Qué dice el Espíritu de profecía? El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá un cambio real en nuestra vida.
¿Acaso usted y yo repudiamos el pecado realmente? ¿Cómo podemos repudiar el pecado si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no tenemos una conexión con Cristo y pasamos más en el teléfono que en la palabra y orando? Ahí, dale. Los shots se llaman, ¿no? Los reels. Exacto, los reels. Sí, reels. Dale, pasa uno, el otro, y nos metemos cuántas horas. Baja y baja y baja. ¿Cómo nosotros vamos a ver el pecado desde ese punto de vista? ¿O acaso Facebook me habla de pecado? ¿O el YouTube me habla del pecado? Porque lo que yo encuentro ahí es pecado. Si tú vas a buscar algo en YouTube, en Facebook, que no tiene nada que ver con lo que te sale ahí, si tú vas a buscar algo de la palabra de Dios, cualquier cosa, lo que te sale es pecado, lo primero que sale es una mujer desnuda, grosería, lo peor. Eso es lo que te sale en internet. Ahora, ¿cómo están nuestros hijos que pasan en el teléfono en casa? ¿Ah? ¿Cómo están nuestros hijos? Porque yo me doy cuenta, hermano, no piensen que esto es personal, pero yo estoy aquí observando. No sé si es un defecto o es una virtud, pero yo estoy viendo. Por eso sus hijos no quieren ni siquiera agarrar la Biblia. No quieren saber nada de la Biblia. ¿Quién va a querer la Biblia si yo paso todo el día en el teléfono viendo lo que no me conviene y tú ni siquiera estás pendiente de lo que tu hijo está viendo? ¿Ah? Entonces, ¿cómo están nuestros hijos? ¿Los estamos guiando por el camino correcto? Porque hemos aprendido que la educación de los hijos es más importante que lo que yo estoy haciendo ahora aquí desde el público, predicando. Es mucho más importante. Entonces, si tú descuidas a tus hijos, Dios también te va a llamar a cuenta a ti. Así es. Niños que no tienen ni edad para tener un teléfono. Mira, si nosotros que somos adultos conocemos qué es el bien y el mal, tenemos luchas con este aparato, ¿qué quedará con un niño? Que no conoce lo que es justicia por la fe, no depende de Dios, no tiene una conexión con Cristo. Que cuando viene la tentación, el niño no sabe ir, Señor, ayúdame porque estoy siendo tentado. Él se va completamente. Si yo le contara testimonios de niñas de 11 y 12 años, ustedes no me lo creerían. Will, ¿me quería decir algo? No, que casualmente uno ve esto, por ejemplo, en las situaciones de muchos hogares, ¿no? Que casualmente cuando los jóvenes toman decisiones ya a los 18, si en este caso no se formó un fundamento firme de la palabra de Dios, se van directamente al mundo, porque fue lo que ellos recibieron. Gracias, Will. Porque mira, cuando nosotros vemos la juventud en la calle, yo cuando me monto en los buses, yo oro y yo digo, mira, niños de 11 años, lo que sale de su boca no tiene tamaño. No tiene tamaño. Los colegios, los liceos, es un desastre, hermano. Pero usted y yo hemos sido aconsejados en la Biblia, en el Espíritu Profecía, de cómo criar y educar a nuestros hijos. ¿Ustedes creen que yo no pienso, no tiemblo cuando yo vaya a tener un hijo con mi esposa? ¿Usted cree que sí, traer un hijo es como cualquiera? No, amigo. Nosotros traemos un niño para el cielo o para el infierno. No hay más. Entonces, eso es algo demasiado solemne, hermano. No descuiden a los hijos. Por eso sus hijos no quieren saber de la palabra. Porque ese teléfono, esa computadora, todo lo que ve ahí, crea una adicción en él. Cuando leen la palabra es algo demasiado simple, algo que no les gusta, que no les llama la atención. Porque han creado adicción a ese aparato, a todo lo que sale ahí en el internet. Que el internet es bueno cuando se usa para fines correctos, pero la mayoría es un desastre lo que sale ahí. ¿Le decía algo, Juan? Quiero aclarar algo rapidito, porque el problema principal no es los niños, sino los padres. Si un padre no está convertido, no tiene una relación con Dios, es imposible que pueda inculcar a su hijo el camino de la verdad. ¿Entiendes? Tenemos que entender eso. Entonces tenemos que empezar nosotros los padres a hacer la transformación en nosotros, buscar el verdadero arrepentimiento para que Dios obre en nosotros y podamos entonces guiar a nuestros hijos. Amén. Hermano, entonces mira, el llamado es arrepentirnos realmente. Porque mira, no estamos aquí para condenar. No estamos aquí para señalar, tampoco. Estamos aquí porque Dios, en su infinito amor y misericordia, quiere que usted y yo vivamos una vida correcta, en armonía con su palabra y el Espíritu Santo. Amén. Pero si no fuera por eso, ¿qué sería de nosotros? Porque Dios ha tenido demasiada misericordia con nosotros en esta iglesia. Pero hermano, estamos poniendo en práctica todo lo que aprendimos.
¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Cómo están nuestros hijos? Eso es lo que usted necesita meditar. Porque ustedes, los hombres, somos cabeza. Nosotros como cabeza necesitamos dirigir en la casa como Dios manda, no como dictadores, vuelvo y lo repito. Pero si no ven a Cristo en usted, no, amigo, nosotros que somos cabeza, ¿qué quedará para los demás? Entonces, mira, ese es el llamado. Cambia, Karen. ¿Qué dice ahí Juan? ¿Cuál fue el llamado de Juan el Bautista? Vamos a la Biblia, vamos a Mateo 3, 1 y 2, 7 al 8. ¿Quién puede leer? 1 y 2. Sí. En esos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Versículos 7 y 8. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Producid frutos dignos de arrepentimiento. Juan. Esas palabras de Juan son demasiado duras. Yo cuando pienso en ese hombre, yo digo, Señor, dame ese valor, porque yo no tengo ese valor todavía, de decir una cosa así directa. Necesitamos el Espíritu de Dios en nosotros orando, para no inclinarnos ni a un lado ni al otro, y nunca tomarlo personal tampoco. Pero el versículo específico, el versículo 8 dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Nos hemos preguntado, ¿cuáles son los frutos del arrepentimiento, Daniel? Cambia. Juan exhortaba a esos hombres. ¿A quiénes? A los ¿A qué hombre fariseos. A la exhortaba Juan? generación de víboras. A que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, o sea, ¿qué significa los frutos dignos de arrepentimiento? Que mostraran que se habían convertido y que sus caracteres o su carácter se había transformado. Quiere decir que para que nosotros realmente tengamos un arrepentimiento genuino, si lo tenemos, esto tiene que mostrarse. Conversión y un carácter cambiado. ¿Cómo está nuestro carácter hoy? ¿Nuestro carácter es cambiado o es el mismo del año pasado? ¿Cómo está nuestra transformación? Porque mira, ni palabras ni simulaciones. Nosotros podemos arrepentirnos, podemos llorar, nos podemos revolcar en el piso como ustedes quieran. Pero dice que ni palabras ni simulaciones, los frutos, el abandono de los pecados y la obediencia a los mandamientos de Dios son los que demuestran la realidad de un genuino arrepentimiento y una verdadera conversión. Si nosotros no mostramos que somos cambiados, quiere decir que nuestro arrepentimiento no es genuino. Ahí según entiendo, mi hermano, Juan estaba directamente al pueblo de Dios, al pueblo adventista en ese tiempo dando ese mensaje. Pero aquí cuando damos mensaje se pueden ofenderse, comienzan a hacer cosas malas, ¿no? Wow. Pues vemos ahí cómo hacen, ¿no? Inclusive estaban los dirigentes ahí, terrible, ¿no? Mira, si esos son los líderes que quedará para el pueblo. ¿No? Si los líderes no tienen frutos dignos de arrepentimiento y un cambio en su vida, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo tú puedes guiar a un pueblo si tú no puedes guiar tu casa? Es imposible. Eso no tiene sentido. Cambia, cara. Lee, Juan. Nada menos que una vida enmendada, frutos dignos de arrepentimiento, cumplirá los requisitos divinos. Sin estos frutos, nuestra profesión de fe carece de valor. O sea, mira, nos podemos llamar adventistas, cristianos, los hijos de Dios, no importa cómo nos llamemos. ¿Verdad presente? Verdad presente, verdad presente. Wow. Pero sin esos requisitos, nuestra fe, nuestra profesión de fe carece de valor. Cambio. ¿Gente puede leer? Hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa, porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios.
Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. Wow, mira, Henry. Los suaves sermones. La trompeta no deja oír un sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Dios llama a hombres como Elías, Natán y Juan el Bautista, hombres que darán su mensaje con fidelidad y respectivamente de las consecuencias, hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando ello exige el sacrificio de todo lo que piden. Mira, los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia, o sea, que siempre están predicando sermones suaves, no hacen impresión duradera. Hombres como Elías, Natán y Juan el Bautista es lo que Dios necesita. Mira, Elías no tenía miedo de decirle al rey de frente: tú eres el que turbas a Israel. Natán no tenía miedo de decirle a David, porque David le podía quitar la cabeza si quería, él también, lo fuera matado como Urias. No tenía miedo. Juan el Bautista, ¿qué le dijo Herodes? ¿Qué le dijo, hermano? Estaba con la mujer del hermano. Exactamente. No tenía miedo, perdió su cabeza. Algunos perderán la cabeza, otros no, dependiendo de lo que Dios decida. Pero mira, ahora los predicadores y los pastores no pueden predicar mensajes así. ¿Por qué? Ellos no pueden predicar de vestimenta, porque sus mujeres andan en pantalón. No pueden hacerlo. No pueden predicar de maquillaje, porque las mujeres andan en maquillaje y hasta con aretes. No pueden predicar de salud, porque ellos no viven el mensaje de salud tampoco. Entonces, como tienen ese problema en casa, no pueden predicar, no es que trae problema en la casa. Entonces tienen miedo, porque se molesta la mujer. Ahora predican un mensaje inclusivo. O peor todavía. Entonces los predicadores ahora tienen miedo. No pueden predicar eso porque no viven el mensaje. Tú no puedes predicar algo que tú no vives. Eso es imposible. No, es más triste, porque es triste cuando ves que un predicador se levanta y dice: no, no se maquillen, solo un poquito nada más. Confunde más Sí, la mente de la persona. un poquito Sí. de pecado, no pasa nada. Con Mira la falta. el pequeño pecado de David, mira dónde lo llevó. Claro. Después que estudia la vida de David, después que David pecó, su vida en adelante fue un desastre completamente. Hermano, no podemos comprometernos con el pecado. No importa, porque mira, aquí el mensaje no es personal. El mensaje es para salvación. Vemos una cita que decía que sin un genuino arrepentimiento y un cambio, no podemos ser salvos. Por eso es que hoy estamos hablando de este mensaje. Porque usted y yo, si no nos arrepentimos realmente, si no hay un cambio de vida, una conversión, una reforma, no podemos ser salvos. Ese es el problema. Estamos demasiado comprometidos hasta con nuestra familia. Mira, ¿cómo estamos en casa con nuestros hijos que no son convertidos? ¿Qué cocinan en casa? ¿Qué hacen en sábado? Nuestros hijos que no son convertidos. ¿Qué música ponen en sábado? Nuestros hijos que no son convertidos. Los padres permiten que los hijos hagan eso en casa, que hagan lo que quieran. ¿Qué música estamos escuchando? Porque hemos aprendido que la música preparará al mundo y a la iglesia para recibir la marca de la bestia. Si nosotros leemos Daniel capítulo 3, la música fue lo que preparó a tribu, lengua, nación y pueblo para adorar la estatua que el rey Nabucodonosor levantó. Mira, hace poco vi un documental de un rapero que salió diciendo cómo podía controlar la mente de la gente con la música. ¿Qué le pasó al hombre? Lo mataron. Porque esa es la verdad. Porque la música te controla la mente. Hay música mundana en nuestra casa. En la casa de los adventistas, ¿qué ponen los hijos? Porque nosotros estamos demasiado comprometidos. Hermano, lea la historia de Elí. ¿Qué pasó con Elí? Se perdió. ¿Por qué se perdió Elí? Wow. Hermano, mira, yo no quiero que ustedes salgan hoy de aquí desanimados. Yo no quiero que ustedes salgan de aquí sin una esperanza. El mensaje es real, es verdadero, porque no hay engaño aquí y es duro. Pero Cristo no nos abandona. Si usted realmente quiere ser fiel a Dios, Dios le va a ayudar. Porque mira, usted y yo no podemos arrepentirnos por nosotros mismos. Eso es imposible.
pero necesitamos un arrepentimiento. ¿Cómo podemos conseguirlo? Cambio. ¿Quién nos da el arrepentimiento? Siguiente. Hechos 5, 30 y 31. Leo, Orlando. Dice la palabra de Dios: el Dios de nuestro Padre resucitó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Wow. O sea que es Cristo el que nos da el genuino arrepentimiento. Pero muchas veces nosotros queremos arrepentirnos por nosotros mismos, pero eso es imposible. Cristo es el que nos da el verdadero arrepentimiento. Entonces usted y yo, para arrepentirnos genuinamente, tener un cambio, una reforma, usted necesita ir a Cristo. Cambio, Karen. ¿Puede leer ahí, hermana Loli? Los pecadores deben ir a Cristo porque lo ven como su Salvador, su único ayudador, con el fin de que puedan ser capacitados para arrepentirse. Porque si se pudieran arrepentir sin ir a Cristo, también podrían salvarse sin Cristo. Es la virtud que sale de Cristo la que nos conduce al arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento es tanto un don de Dios como el perdón, y no puede encontrarse en el corazón en el que no ha trabajado Jesús. No somos más capaces de arrepentirnos sin que el Espíritu de Cristo despierte la conciencia de lo que podemos ser perdonados sin Cristo. Cristo atrae al pecador por medio de la manifestación de su amor en la cruz, y esto ablanda el corazón, impresiona la mente e inspira contrición y arrepentimiento en el alma. Entonces, ¿quién nos da el arrepentimiento? Cristo. Solo Cristo puede producir en nosotros un arrepentimiento genuino. Mira, muchas personas se arrepintieron en la Biblia, pero se perdieron. Estudiamos sobre Saúl. ¿Cómo murió Saúl? Él mismo se mató. Temprano mencionaron a Judas. Judas se arrepintió. Mateo capítulo 27. Entregó las monedas de plata y dijo: he pecado porque he entregado sangre inocente. ¿Fue o no fue un arrepentimiento? Fue un arrepentimiento. ¿Pero qué hizo después? Fue y se ahorcó. Esaú se arrepintió, pero Hebreos 12:17 dice que fue demasiado tarde por su arrepentimiento. Balaam también se arrepintió, pero si leemos Jueces 13, dice que cuando fueron a sitiar la ciudad, Balaam murió también con ellos. Entonces todos estos hombres se arrepintieron, pero en una manera falsa. Cuando tú analizas eso, todos los que se arrepienten falsamente se perdieron. Mira lo que dice esta cita. Estos hombres lamentan el dolor más bien que el pecado. Tal fue el pesar de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder la vida, mas no experimentó un sincero arrepentimiento genuino del pecado. No cambió de propósito ni aborreció el mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: he entregado sangre inocente. Todos se arrepintieron, pero todos se perdieron también. Pero el arrepentimiento de David fue diferente, fue genuino. David se sometió al Espíritu Santo, fue y buscó a Cristo. Hubo un cambio real y genuino, aunque las consecuencias quedaron, pero David se arrepintió genuinamente. Entonces usted y yo necesitamos buscar a Cristo para arrepentirnos de cada uno de nuestros pecados. Amén. Esto está en el Camino a Cristo 23.3. Hermano, estudien la Biblia y la vida de estos hombres. Yo les voy a dar un consejo: estudien el devocional Conflicto y Valor, junto con Patriarcas y Profetas, para que ustedes vean
toda la historia y la vida de estos hombres. Si usted aplica eso a su vida y usted tiene una comunión con Cristo, usted va a caminar en victoria. Amén. Usted va a tener un arrepentimiento real, genuino, va a educar a sus hijos por el camino correcto, porque no va a cometer los mismos errores que los demás cometieron. Tener valor, que es lo que más. Exactamente. Porque mira, todo lo que está aquí es para que nosotros no cometamos los mismos errores. No para justificar nuestro pecado, sino para no cometer los mismos. Solamente que a veces leemos la Biblia al revés, o como nos conviene, aceptamos un poquito aquí y otro poquito no aceptamos aquí. Eso es lo que necesitamos, hermano. Un arrepentimiento genuino, un cambio. No solamente de la boca para afuera, un cambio de adentro hacia afuera. Hermano, mira, el tiempo ha culminado. El tema es más amplio, pero yo creo que ha sido de beneficio para usted y para mí también. Yo sé que también hoy no hay almuerzo y cada uno tiene que ir a su casa un poco lejos. Entonces vamos a recoger los diezmos, las ofrendas y vamos a cerrar con una palabra de oración. Wilmer. Pasen tiempo con Dios. Y mira, muchas veces es difícil, ¿no?, tomar decisiones, pero necesitamos confiar en Dios. Porque mira, a veces, les cuento una experiencia, cuando yo no trabajaba para las cosas de Dios, yo recuerdo que yo decidí guardar el sábado. Y yo decidí guardar el sábado. Yo decidí guardar el sábado. Y yo tenía que salir tarde de mi trabajo. Pero yo hablé con mi jefa y le dije que yo no iba a trabajar hasta esa hora, hasta que se ponga el sol, porque yo necesito estar en mi casa antes, necesito estar en mi casa temprano para recibir el sábado. Yo recién estaba entrando en la fe, pero yo tuve que tomar una decisión, porque yo dije, yo me arrepentí de haber transgredido el sábado. Cuando tu arrepentimiento es genuino, tú necesitas tomar un cambio y una decisión. Pero mira, mi hermano, ¿a qué hora estamos saliendo del trabajo nosotros? Después que se puso el sol, estamos todavía recién saliendo del trabajo. Cuando nosotros hemos aprendido que nosotros debemos estar preparados para recibir el sábado en oración, en canto. Pero usted y yo necesitamos tomar una decisión también. Porque si a nosotros nos pasa algo por ahí, en sábado, usted y yo estamos en un problema tremendo. Entonces, respecto a ese punto, también tenemos que arrepentirnos, hermano. Cuando el sol se va a poner, usted y yo necesitamos estar en casa, todos listos, preparados. Es difícil, no le digo que es fácil. Yo recuerdo que yo recién estaba conociendo el mensaje, yo salía a las 5 de la tarde y me quedaba como a media hora en mi casa. Y yo andaba a las carreras, llegaba con la justa. Pero ese no es lo que Dios quiere, hermano. Sí, lo que usted dijo es muy importante, tomando usted dando. Conmigo pasa así. Decía, a ver Luis, quiero que trabajes el sábado, te voy a pagar más. Nunca jamás en mi vida trabajé el sábado, no me importa si. Sí, no solo trabajé el sábado, sino que hasta el viernes, hasta tarde también. Sí, viernes tiene que ser más o menos. Ahora los adventistas que tienen negocio cierran a las 9. ¿Cómo estamos guardando el sábado de esa manera? ¿Qué adventista desde cuál día? ¿De qué día? Será del primer día de la semana, no el séptimo. Juan quiere venir a orar por los diezmos, las ofrendas y cerrar. Son la 1 en punto. Padre bueno, cuán grande eres, oh Dios. Tu misericordia, tu amor, tu paciencia es tan grande que cada sábado, cada día se manifiesta para con tu pueblo. Hoy una vez más
hemos escuchado tu palabra. Nos has mostrado nuestra condición espiritual. Pero aunque has sido directo, y esa manera de ser directo en muchas ocasiones y en muchos casos han herido nuestros corazones, es necesario que haya herida para poder sanar. Hoy tú nos has mostrado, Señor, nuestra condición espiritual de una manera clara y sencilla. Y el Espíritu Santo se ha manifestado hoy aquí, hablando en nuestros corazones, de manera personal a cada persona aquí presente, Señor. Pero hoy tenemos que tomar una decisión. Hoy tenemos que avanzar en pos de la verdad que tenemos. Porque sabemos que estamos caminando un camino que está lleno de trampas, de dificultades, de pruebas y de tentaciones. Y que si no nos aferramos a ti, Señor, si clamamos y buscamos ese arrepentimiento genuino, luchando para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas un reavivamiento y una reforma, no vamos a poder vindicar y glorificar tu carácter. Porque muchas veces somos tan egoístas que lo único que pensamos es en ir al cielo y gozar de las maravillas que están allí. Y es verdad que no hay nada de mal en eso, pero la cosa va más allá, porque tu carácter es el que está en juego. Sabemos que el enemigo ha presentado una acusación directa en contra tuya, diciendo que el hombre no puede guardar la ley. Y cuando nosotros, que tenemos un conocimiento real y verdadero de lo que estudiamos aquí cada sábado, continuamos en pecado, estamos diciendo que Satanás tiene razón, que no podemos vencer el pecado, que no podemos levantarnos en contra de él, y que tú eres un Dios injusto y un Dios tiránico, porque nos has mandado a hacer algo que no podemos hacer. No comprendemos la magnitud del pecado. No entendemos lo que esto causa dolor a tu corazón. No entendemos estas cosas porque el pecado ha enceguecido nuestras percepciones espirituales. Pero hoy una vez más venimos delante de tu presencia, oh Padre, rogando para que tú nos limpies y nos purifiques, Señor. Para que nos cubras con el manto de la justicia de Cristo, Señor. No para continuar el pecado, sino para tener el poder para vencer y vencer de una vez y por todas, Señor. Para que nos des y pongas en nosotros la fe y el amor, que es el oro refinado en fuego, y que unges nuestros ojos con el colírio espiritual, que es el discernimiento espiritual, para poder ver y entender y aplicar en nuestras vidas, Señor, las cosas espirituales, estas verdades tan maravillosas que tú nos has puesto delante de nosotros. Porque si decimos que es fácil, no podemos decir que lo podemos lograr por nosotros mismos. Porque si fuera fácil, nosotros no tuviéramos que aferrarnos a ti para obtener la victoria, sino que solamente contigo, luchando, orando, clamando, es que podemos obtener esta victoria permanente sobre el pecado y poder avanzar en pos de ti, Señor. Aquí hay delante de ti un pueblo que ha escuchado tu mensaje y quiere un cambio y un reavivamiento en sus vidas, Señor. Escucha a tu pueblo, Padre. Escúchanos a nosotros y danos el poder, el entendimiento para poder vencer y poner estas cosas en prácticas en nuestras vidas. Que podamos romper completamente con el pecado y poder vivir en victoria constantemente, Señor. Porque muchas veces nosotros no sabemos cómo vencer, no entendemos lo que es la justicia por la fe. Pero si nosotros vamos a ti de manera sincera y te rogamos y te pedimos, Padre, enséñame a vencer, abre mis ojos, muéstrame cuál es el camino y dame el poder para hacerlo, tú lo vas a lograr en nuestras vidas, Señor. Amén. Así que te pedimos de manera especial, danos esa victoria, danos ese verdadero arrepentimiento, danos esos frutos dignos de arrepentimiento y que nuestras vidas hoy, Señor, sea una vida diferente. Que podamos educar a nuestros hijos, que podamos ser líderes en nuestros hogares, que nuestras esposas también puedan ser personas que te vivan para agradarte a ti y hacer tu voluntad. Amén. Que todos nosotros nos levantemos con el poder del Espíritu Santo y avancemos conforme a la luz que tú nos has dado, Señor. Amén. Pero que esa decisión sea permanente, porque si no avanzamos de manera decisiva como hemos visto, vamos a quedar a un lado del camino, Señor. Recordando, Señor, que vamos a ir a nuestros hogares, pero el sábado aún no ha terminado. Que podamos meditar, reflexionar sobre este tema, Señor, y que podamos pedirte a ti la dirección y guía
para que esto pueda ser una realidad en nosotros. Te pedimos de manera especial que bendiga los diezmos y las ofrendas que se han recogido y que sean para adelantamiento de tu obra. Así que mantengámonos en reverencia y que nuestra mente se mantenga enfocada en el tema y que podamos meditar y reflexionar sobre esto para poder avanzar en ti, Señor. Así que gracias y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.